dicen amén? Miren, sin más, que tenga Biblia, por favor, que la abra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 27. Que Dios os bendiga mucho. Gloria a tu nombre, Jesús. Y dice la palabra: se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús Herodes y Poncio Pilato para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo voy a repetir otra vez porque después me voy a ir al contexto de la palabra, pero primeramente quiero que escuches bien este versículo porque es el centro del mensaje. ¿Ven? Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús Herodes y Poncio Pilato para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Voy a dejar este versículo aquí, amén, y nos vamos a ir, amén, a unos capítulos más atrás, en el capítulo 3 de los Hechos, amén, cuando dice la palabra, amén, que Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento. Amén. Para que entiendan este versículo tengo que irme y explicar lo que aconteció en aquel tiempo. Dice la palabra que Pedro y Juan, amén, a la hora novena iban juntos, que es la hora de la oración. Iban juntos al templo de la Hermosa, a la puerta, amén. Y dice la palabra que siempre había allí un cojo de nacimiento, el cual pedía limosna. Y al encontrarse con él, dice la palabra que este hombre les pedía limosna, pero Pedro y Juan le dicen: no tenemos ni oro ni plata, amén, pero sí tenemos a Dios con nosotros. Esto lo digo yo. Lo más importante no era que tuvieran oro y plata, porque era material, pero tenían lo más importante, que era la sanidad para este hombre. Amén. Os podéis sentar. Dice la palabra que viendo a este cojo de nacimiento, se quedan mirándole a los ojos Juan y le dicen: no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y dice la palabra que cogiéndole de la mano, al levantarlo, dice que se afirman al momento sus tobillos y sus piernas. Amén. Dice la palabra que al momento este hombre pega saltos de alegría, al momento este hombre queda sano. Y dice que entra con ellos al templo de la Hermosa, glorificando a Dios. Amén. Dice la palabra que les acompaña Pedro y Juan, y este hombre, agradecido de esta sanidad tan grande, entra al templo, amén, de la Hermosa, agradeciendo a Dios todo lo que ha hecho por él. Que Dios bendiga a los hombres agradecidos. Amén. Pues dice la palabra que ahí el pueblo, amén, todo el pueblo, al ver la sanidad de este hombre, al ver el milagro que han hecho, dice la palabra que todos se quedan atónitos, se quedan asombrados. Lo que ven sus ojos no pueden creerlo. Amén. Un hombre cojo de nacimiento que está andando, está glorificando a Dios. Amén. Y en medio de la multitud estaban los saduceos. Hermanos, iglesia, sabéis que los saduceos, Manolo, eran los que no creían en la resurrección. Y dice la palabra que resentidos, porque ellos estaban predicando de la resurrección, resentidos por esto, junto con el pueblo, dice que llaman a los ancianos y llaman a todos los ancianos, amén. Y dice la palabra, amén, junto con los escribas, junto con los fariseos, amén. Y dice la palabra que los apresan y empiezan primero los apresan, y al otro día los llevan al concilio, amén, y les interrogan y le dicen: ¿en qué nombre y con qué potestad ha sanado a este hombre? ¿En qué nombre y con qué potestad habéis sanado a este cojo? Empiezan a interrogar también a este hombre, a preguntar a sus padres si verdaderamente era cojo, amén, porque no podían creer esta sanidad tan grande. Pero dice la palabra, amén,
que cuando empiezan a interrogarle a Pedro y Juan, Pedro, yo entiendo que dentro de su interior, amén, el Espíritu Santo vino golpeándole. Dice: puesto que me preguntáis pues, en qué potestad y en qué nombre hemos sanado a este hombre, os tengo que decir que en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre de sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret hemos sanado a este cojo de nacimiento y está aquí ante ustedes. Amén. Dice la palabra, amén, que mientras Pedro y Juan estaban hablando con ellos y debatiendo, amén, quiero leerlo porque quiero decirlo tal como lo dicen, amén. Dice que lleno del Espíritu Santo, Pedro tiene que decirles: Jesús, aquella piedra reprobada por vosotros los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo. Aquel que rechazasteis, aquel piedra reprobada por vosotros los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo. Cabeza de ángulo es el punto de apoyo en el que todo tiene que apoyarse, amén. Todo aquel que edifique tiene que apoyarse en la piedra angular, amén. Nadie puede edificar si no es en el punto de apoyo, amén, que es Cristo Jesús. No hay hombre que pueda edificar si no es en Él. ¿Cuántos lo creen? Digan un potente amén. Gloria a Dios, aplaude al Señor. Dice la palabra que mientras están debatiendo, estos hombres que estaban dudando de la fe de Pedro y Juan tienen que ver el milagro ante sus ojos. Vieron también que se convirtieron a través de esta predicación de Pedro y Juan y esta sanidad, se convirtieron más de 5.000. Ellos vieron el poder de Dios, pero teniendo la vida de enfrente, negaban la existencia de Cristo. Teniendo la vida enfrente, no quisieron recibirla. Amén. Tenían al Hijo de Dios frente a su vista y no supieron recibirle. Amén. Y dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, tuvo que decirles estas palabras que he dicho. Amén. La piedra rechazada por los edificadores. Amén. Y dice que estos escribas y fariseos, Anás y Caifás, les dicen y les advierten que no prediquen más en este nombre. Dice la palabra que les amenazan, que no vuelvan a predicar más en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero viva los hombres de Dios, que no les importa perjudicarse, que no les importa el peligro que pueden correr en sus vidas, sino que era más grande la verdad. No podían callar una verdad tan grande. Dice: decirme si es justo hacer más caso a los hombres que a la palabra de Dios, porque no podemos callar una verdad tan grande. No podemos callar una verdad que hemos visto y oído con nuestra vista y oído. Amén. Hemos visto los milagros, hemos visto su poder, hemos visto su grandeza. No podemos callar una verdad tan grande. Amén. Porque la verdad se abre camino sola. Y no podía, decía Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, me hacía bien. No podemos callar una verdad tan grande. Decirles que es justo haceros más caso a vosotros que a Dios. Hacer lo que queráis con nosotros. Pero nosotros vamos a seguir predicando la palabra. Que benditos sean los hombres de Dios que siguen predicando, sea cual sea su situación. Aunque se vean amenazados por esta vida, por este mundo, da igual. Llegará el momento que nos prohíban predicar la palabra. Pero grito voz en cuello que tenemos el poder del Espíritu Santo y el que nos va a dar la autoridad para seguir predicando su palabra, para seguir denunciando las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que bendito sea su nombre. Aplaude al Señor. Vamos a ir otra vez cuando hemos empezado en los Hechos capítulo
17. Y aquí viene la raíz del mensaje. Cuando dice, se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, Herodes y Poncio Pilato, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La frase, hermanos, Iglesia del Señor, termina en el sentido común, o sea, de manera opuesta al sentido común y humano. Amén. David, tendríamos que leer así: contra tu santo Hijo Jesús se unieron Herodes y Pilato para torcer el curso de tu voluntad. Esa sería la lógica humana. Pero nuestro Dios va en contra de toda lógica humana. Él es perfecto. Él es perfecto en sacar la lógica humana y convertirla en su voluntad. Amén. Dice la palabra que la idea y el esfuerzo de Herodes y Pilatos para oponerse a su voluntad fue un golpe de alianza en favor de ella. Les explico. Todo lo que hicieron Herodes y Pilatos para torcer la voluntad del Señor fue justamente lo contrario. Se unieron en alianza para hacer la voluntad de Cristo. Amén. Porque Él utilizó el plan negativo de ellos para hacer su voluntad. Y eso solo lo puede hacer Dios. Amén. Esto me hacía bien, Juan. Porque a veces creemos con la mente humana que todo tiene que acontecer conforme a nuestro propósito. Y Él va diferente a nosotros. Igual que dice su palabra, ni mis caminos son tus caminos. Amén. Él es diferente. Amén. Gloria a Dios. Iglesia del Señor, hermano que me escuchas, a veces Dios va a utilizar lo que el enemigo quiere torcer en tu vida, el plan del enemigo que quiere hacerte mal en tu propio beneficio. Cuando creas que todo se va a truncar en tu vida, cuando creas que todo se tuerce y ves que ya no puedes alcanzar los propósitos de Dios, quiero decirte que Dios es especialista en sacar beneficio de tu momento difícil. En el peor momento de tu vida es cuando Dios más cerca de ti va a estar. En el peor momento, cuando tú digas no puedo más, es cuando Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Porque cuando se acaban tus fuerzas empieza Él. Porque me decía el Señor, su soberanía y su voluntad de Dios a veces no va conforme a nuestros pensamientos y a nuestra forma que nosotros queremos. A veces va en contra de nuestra voluntad. Pero no te preocupes, porque Él va a utilizar tu momento malo para hacerte bien. Él va a utilizar tu momento difícil y adverso para fortalecerte, para hacerte bien, para hacerte crecer en el espíritu. Amén. ¿Cuántos lo creen? Venga un momento a ver. Me decía el Señor cuando estaba buscando su presencia, que el momento difícil no te aleja del Señor, ni el momento bueno tampoco. Porque a veces cuando nos va muy difícil, dejamos de confiar en Él, pero también cuando nos va muy bien, también nos olvidamos. Que el momento difícil te ayude a acercarte más a Él, y el momento bueno a ser más agradecido. Esto lo he recibido ahora, amén. Su voluntad, me decía el Señor, David, está por encima de todo. No hay nada ni nadie que se resista a su voluntad y a su plan perfecto. Me ponía Dios este título, y es que yo confío plenamente en su providencia. Yo confío en Él cada día más. En el momento difícil es cuando más busco a Dios. Yo no sé usted, pero cuando viene el momento difícil, me pongo en mi cámara secreta, me pongo una alabanza, empiezo a buscar a Dios. ¿Y qué tiene su presencia? Que te llena de fe, te llena de esperanza, te fortalece, te llena de valentía en el nombre de Jesús. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a seguir confiando en Él. Pero tengo que decir tristemente, iglesia, que hay quien se atreve a dudar en la providencia del Señor. Hay quien actúa conforme a su propio pensamiento y voluntad. Y eso es un error.
Porque tengo que decir que las malas decisiones acarrean repercusiones. A veces, amén, cuando pensamos que el Señor tiene que trabajar de una forma diferente, no, tenemos que confiar en Él. A veces tomamos decisiones erróneas porque confiamos en nuestra voluntad. Y lo que tenemos que hacer es mirar al cielo, leer su palabra y confiar en lo que Dios quiere para nosotros. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Si te levantas en fe y confías en Él, sin ninguna duda, como dice su palabra, que el que se acerca a Él pida con fe no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que va de un lado a otro. Mantente firme en tu lugar. Cree por fe y verás la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Llega el momento que llevan a Jesús ante Pilato. ¿Sabían que Pilatos, en el primer momento que vio a Jesús, vio algo especial, Manolo? Intentó varias veces soltarlo. Vio algo tan especial en él que se levantó un temor en su vida. Él no veía nada malo en él. Él veía que era un hombre inocente. Era el Cordero manso. Amén. Y dice la palabra que Pilatos dice que le andaba haciendo preguntas: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Eres el rey de los judíos? Andaba haciéndole preguntas, pero Jesús no decía nada. Y al no decir nada, Pilatos dice, y a mí no me hablas, dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Pero que bendito sea su nombre. Que respondió Jesús, dice, ninguna autoridad tendrías si no te fuese alejada de lo alto. Si no te hubiese autorizado mi Padre, nada tendrías en contra de mí. Nada puedes hacer si no viene de lo alto. Pilatos se pensaba que tenía el control, Manolo. Pilatos pensaba tener el control de Jesús. Dice, no sabes que puedo crucificarte o soltarte. Pero qué equivocado estaba. Qué equivocado estaba, porque el control lo llevaba Jesús. Su plan perfecto y su providencia está por encima de todo. Y Él sabía todo lo que había de acontecer. Amén. En su omnisciencia, amén, el conocimiento anticipado de todas las cosas. Sabía ya todo lo que había de acontecer. Porque antes de la fundación del mundo ya tenía un plan de redención para con el hombre. Él tenía un plan de redención para usted y para mí. Y por eso estamos aquí alabando su nombre. Que bendito sea su nombre en nombre de Jesús. Pilato se atrevió a decir que tenía autoridad sobre él. Pero qué equivocada estaba. Gloria tenga su nombre. Miren, voy a ir a la recta final. Amén. Y quiero comprobar a través de su palabra cómo Cristo siempre ha existido. Quiero afirmar la persistencia de Cristo. Dice en Juan capítulo 17 versículo 5. Dice la palabra: ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo ya existía antes de la fundación del mundo. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Quiero decirte que Él te vio antes que tú supieras que ibas a ser. Él te vio antes que existieras. Miren, lo digo, amén, para la gloria de su nombre y porque viene al caso con el mensaje. En una ocasión un siervo del Señor, amén, porque a mí, por mi torpeza y para mi vergüenza, siempre me ha tenido que recordar al Señor que ha sido Él quien me ha llamado. Incluso antes de llamarme, vino un siervo y me dijo: antes que nacieras, yo ya me fijé en ti. En el vientre de tu madre yo ya me fijé en ti. Y eso cada vez que me viene el día difícil, Juan, cada vez que viene el momento adverso y me vengo abajo y digo no puedo seguir, recuerdo esas palabras que Dios me dijo y me sirven de mucho ánimo. Amén. Porque tengo que decirte que lo que dice Dios no se olvida. La
palabras de Dios nunca se olvidan, perduran para siempre. Lo que dice el hombre se olvida, se desvanece. Pero como Dios te hable, se cumple. Cuando Dios habla, se cumple. Que bendito sea su nombre. Como quiero ir muy deprisa, solamente por encima quiero tocar un poco de la vida de José, el cual tenía sueños. José siempre tuvo sueños que explicó a sus hermanos y lo único que despertó en ellos fue la envidia. Pero viva los hombres como José, que siguió confiando en Dios, a pesar de que sus hermanos lo vendieron. Le tiraron en aquella cisterna, después lo vendieron, y si no es más que eso, si no tenía suficiente, cuando empieza a ver la luz José y está en palacio con el oficial del rey, del faraón, perdón, dice la palabra que la mujer de Potifar le acusa injustamente y lo apresan. Siendo inocente fue apresado como culpable. Te digo desde aquí, no te preocupes si el hombre te acusa y te apunta con el dedo. No te preocupes si eres culpable para el hombre, si eres inocente para él. Pero que como seas inocente para Dios, tarde o temprano te saca de la cárcel, como hizo con José, y te justifica, y te levanta, y te dice, adelante, siervo mío, porque tú me eres fiel. Porque es más importante que Dios te justifique, que el hombre te acuse con el dedo. ¿Amén? José siempre confió en la providencia del Señor. Me voy a saltar cosas, vamos a hablar un poquito. Daniel también supo confiar. En aquel tiempo, cuando Darío levantó aquel edicto, cuando los sátrapas empezaron a envidiar a Daniel, cuando dice la palabra que el rey Darío vio algo especial en Daniel, un espíritu superior, dice, y quiso ponerlo en el mejor lugar. Dice la palabra que lo puso en primer lugar, y ahí empezaron la envidia de aquellos sátrapas. Empezaron a envidiarle, y dice la palabra que consiguieron que el rey levantara ese edicto, el cual no podía ser abrogado. Amén. Y Daniel se entera de este edicto firmado por el rey. Pero sin embargo, dice la palabra que entró en su habitación y ni abiertas las puertas a Jerusalén. Empezó a orar a Dios, empezó a buscar 3 veces al día como tenía por costumbre. Viva los hombres de Dios que no temen a los edictos, que no temen por su vida, que siguen confiando y buscando su presencia a pesar de las circunstancias. Daniel podría atemorizarse por este edicto y dejar de buscar a Dios, pero dice la palabra que siguió buscando como tenía por costumbre. Que viva los hombres que saben confiar en su providencia. Porque los hombres de oración saben mantener la confianza en Dios. No temen a nada ni a nadie mientras Dios esté con ellos. Te invito a que sigas confiando en el plan de Dios. Te invito a que confíes en su palabra. Te invito a que confíes en su providencia, la cual nos guarda, nos preserva y nos guía. Daniel, José, y podíamos enumerar cada uno de los siervos de Dios de esta palabra, que han seguido confiando en Él a pesar de las circunstancias. Podemos tener siervos aquí, en esta iglesia, me atrevo a decir, que han tenido momentos difíciles en su vida. Mi hermano Manolo, mi hermano Nele, han podido tener circunstancias en su vida que han podido arrojar la toalla y decir, no puedo más, no sirvo, no puedo seguir predicando la palabra. Pero ¿qué tiene su presencia? ¿Qué tiene su presencia que nos hace venir confiados? Nos acercamos a Él confiados y confiamos en el plan perfecto de Dios para con nosotros. Quiero levantar voz en cuello que aquí los siervos del Señor seguimos confiando en Él. Que la fe la tenemos aquí arriba y seguimos confiando en su presencia. ¿Ven? ¿Cuántos quieren dejarse en los brazos del Señor? Gritan potente, amén. ¿Me dais un minuto? Solamente un minuto porque no quiero hacer caso. ¿Ven? Solamente un minuto, se lo prometo. Ya me dejo pasar todo. Solamente quiero ir a la cruz.
cuando Cristo estaba ya en la cruz, el Hijo de Dios crucificado, el enemigo se creía que llevándolo a la cruz ahí terminaría todo. Pero qué equivocado estaba. Ahí empezó todo. Ahí empezó la redención del hombre. Ahí dice la palabra, amén. Dice en Corintios, capítulo 15, versículo 55, David dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte era el pecado, amén. Y el poder del pecado, la ley. Dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Dice que anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo se entregó en la cruz, amén, toda la humanidad tenemos derecho a la vida eterna. El plan de redención del hombre, amén. Cuando el enemigo se creía que ahí todo terminaba, es cuando verdaderamente empezó. Ahí empezó la redención del hombre en el nombre de Jesús. Así que quiero decirte y termino, el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es lo que manda en todo. Aunque este mundo crea que lleva el control, es mentira. El plan de Dios está por encima de todo, amén. Y en Él confiamos hasta que Él venga por su iglesia, amén, y podamos ver a nuestros seres queridos, amén, que un día partieron antes que nosotros. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Grita un potente amén. Bendito sea su nombre. Espero que este mensaje les sirva de ánimo. Espero que este mensaje te haya llenado de fe y de confianza en su plan. Amén. Espero que te vaya hecho bien humildemente. Amén. Porque Él sabe lo que hace. ¿Cómo era? Él sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. En Él está el control. Dios sabe lo